Ok, de manera de introducción de este tema, el tema de hoy, la migración y de los ponentes ilustres que tenemos, esta es la última de una serie de 4 paneles que han analizado en las últimas semanas cómo es que el primer mandato del gobierno de Donald Trump ha afectado la seguridad y los derechos humanos en el hemisferio. Hemos hablado de autoritarismo, hemos hablado de corrupción, del cierre de espacio civil. Hoy estamos hablando de la migración y la movilidad humana. Y ante todo, miremos algunos números, algunas cifras. ACNUR en Venezuela dice que 4,5 millones es el número de venezolanos quienes han salido de sus países. Uno de cada 7 venezolanos ya ha huido. 1,800,000 están en Colombia, 1,000,000 de ellos sin documentación. Muchos de los demás están en otros países de Sudamérica. En la frontera entre Estados Unidos y México, desde 2014, las autoridades estadounidenses han capturado a 3,070,000 migrantes indocumentados, y ellos 2 de cada 5 han sido niños no acompañados o miembros de familias con niños. Hay otros casos. Desde el fin de la política pie seco, pie mojado en la frontera con México, se han capturado 44,000 cubanos. Ha habido una ola de nicaragüenses huyendo de Costa Rica desde el inicio de las represiones en 2010. Haitianos a la frontera con México y a la República Dominicana. Hay miles de migrantes africanos y asiáticos pasando a pie cada año por el tapón del Darién, algo muy peligroso. Mientras tanto, Colombia sigue teniendo la segunda población desplazada internamente del mundo. Y ya, por supuesto, hay una pandemia. Esto ha cerrado fronteras y ha hecho aún más desesperada la situación. Todo esto pasando cuando aquí en Washington tenemos el presidente más explícitamente antimigrante en la historia moderna de Estados Unidos. Está a la par con los líderes nacionalistas más duros de Europa. Nuestro gobierno anda construyendo muros, recortando el número de refugiados permitidos, enviando a decenas de miles de buscadores de asilo a México a esperar sus casos, ha destrozado el derecho a pedir asilo, y pues haciendo del sufrimiento humano un elemento de disuasión. Y así es la dinámica aquí en los Estados Unidos. La oposición a la migración ha sido la mayor forma que han utilizado para movilizar su base político. Trump, Stephen Miller, su asesor, el universo de los medios de Breitbart, de Fox. Aún si se vaya Trump en noviembre, este sentimiento durará dentro de un sector importante siempre de nuestra población. Pero ¿cómo se ve la dinámica en el resto del hemisferio? ¿Cómo han tenido que ajustar los gobiernos y las sociedades civiles en América Latina sus respuestas a la migración debido a la arremetida de Trump? ¿Cómo ha respondido al acoso total de la Casa Blanca? ¿Algún líder de la región que se ha inspirado en Trump para tomar medidas enérgicas antimigrantes? ¿Hay xenofobias dentro de la región? Pues voy a dar la palabra a los ponentes después de introducirlos. Ellos son Gretchen Kuhner, la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, con sede en la Ciudad de México. IMUMI trabaja para que las mujeres migrantes en México puedan tener el derecho a desarrollar sus vidas en lo laboral, emocional y social, en los lugares que favorezcan el bienestar y la seguridad para ellas y sus familias. También tenemos el honor de contar con Úrsula Roldán. Ella es la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Ella estudia las tensiones entre los procesos globalizados de desarrollo y las luchas y creatividades subalternas, incluso en las dinámicas fronterizas de la movilidad humana. Y pronto, una vez que supere sus dificultades técnicas, contaremos con Marco Romero. Marco es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Está radicado en Bogotá. CODES es un grupo de derechos humanos que lleva, creo que casi 30 años, y se sigue especializándose en la movilidad humana. Por varios años, durante los peores años del conflicto, fue la única fuente de información confiable sobre el desplazamiento interno.
Desde ese momento ha crecido de misión y tamaño bajo el liderazgo de Marco y ya tiene 6 oficinas regionales. Pues, ok, una primera pregunta que voy a lanzar para iniciar todo eso después de tener que escucharme tanto. Esa pregunta es general. Como resultado de la pandemia de hoy, casi todos los estados han cerrado sus fronteras y hay más límites a la capacidad de las personas para moverse. Por su parte, el gobierno de Trump ha respondido expulsando sin siquiera procesarse a migrantes de México y Centroamérica, incluso miles de niños no acompañados, mientras los vuelos de deportación se continúan también, incluso algunos deportados con COVID. ¿Cuál entonces es la dinámica actual para los deportados, incluso los expulsados, los migrantes en tránsito, los refugiados y solicitantes de asilo en los países en que trabajan? Voy primero a darle la palabra a Greg. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Espero que sí. Ok, gracias, Aaron. Ok, bueno, gracias por la invitación para participar, a Wola, también por la oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que está pasando actualmente en el tema migratorio en México. Como muchas personas saben, México ahorita tiene varias poblaciones que están atorados, que están esperando solicitudes de asilo, tanto en México como los que están en el programa Quédate en México. Entonces voy a empezar en la frontera norte para hablar de las dinámicas. En la frontera norte tenemos alrededor de 20,000 personas que están en el programa de MPP, de Quédate en México, con procesos de solicitudes de protección de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, a raíz de la pandemia, las audiencias han sido suspendidas. Entonces, esta es una población que está completamente en limbo, esperando, y están en Tijuana, Mexicali, San Río Colorado, Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, tiene la mayor población, Reynosa y Matamoros. Y de esta población de 20,000 personas aprox, son 60% mujeres y niñas chiquitas. Es importante recordar que la dinámica en la región ha cambiado desde hace, por lo menos 2014, y son familias, muchas veces mujeres, con niños y niñas chiquitos. Entonces, está esta población de MPPs. Además, desde el 20 de marzo, a raíz de la pandemia, la administración de Trump empezó a expulsar personas sin que pudieran estar dentro de ese programa de MPP, solicitar asilo, que entran y para las personas mexicanas son expulsadas inmediatamente, y además México acordó recibir a 100 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala al día. Sabemos que han sido más y algunas otras nacionalidades han entrado. Y en esta población han sido expulsados aproximadamente 300,000 personas desde el 20 de marzo. Entonces, para las personas centroamericanas, pues ellos o los captan, los detienen y los deportan desde México a Centroamérica, o están absolutamente en limbo porque no están en ningún proceso ni en México ni en Estados Unidos. Y además de esta población, tenemos a las personas mexicanas deportadas. Estados Unidos ha deportado 88,000 personas personas mexicanas en 2020. Y como dijo Adam, muchas de estas personas vienen de estaciones, centros de detención en Estados Unidos. Entonces, muchos han tenido contacto con, o a lo mejor tienen COVID o son asintomáticos, y eso ha sido un problema en los albergues en la frontera norte con contagios de COVID. Luego en México tenemos solicitantes de asilo, que son aproximadamente 20,000 en los primeros 7 meses de 2020.
que es una reducción del año pasado. Sin embargo, siguen entrando, siguen solicitando asilo, la mayoría en Tapachula, Chiapas, en el sur del país. Y Comar también, como las audiencias en Estados Unidos, también la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ha suspendido las audiencias. Entonces, esta población también está en limbo y hay que agregarle a las 65,000 personas que ya estaban esperando sus resoluciones de asilo en México. Y para las personas en tránsito, no sabemos realmente cuántos son. Ha bajado el flujo, obviamente, entre marzo a mayo, pero en junio, julio vemos que ya empieza a subir otra vez. Y también creo que es importante destacar que estamos viendo más personas mexicanas tratando de emigrar. Entonces, yo lo dejo ahí en cuanto a las poblaciones y algunas dificultades que están teniendo en este como estancamiento, sedimentos dentro de México. Gracias por ese buen resumen, Gretchen. Antes de pasar la palabra a Úrsula, solo para acordarles que si necesitan traducción, hay un botón en el fondo a la izquierda donde dice Flor, donde pueden escoger otro idioma. Y si quiere enviar una pregunta, puede hacerlo a través de Twitter, @hola_org o con el hashtag HolaTakingStock. Y bueno, tengo entendido también que Marco está conectado, pero no nos ha juntado todavía. Si no me puede escuchar, Marco, toque el botón que dice Request to Speak o pedir la palabra o algo así. Espero contar contigo, Marco. Úrsula, ¿qué me puede contar nos puede contar de las explosiones en Guatemala y Centroamérica? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Wola por la invitación. ¿Cómo es la situación de los migrantes en el caso guatemalteco? Bueno, en primer lugar, sabemos que nosotros somos fundamentalmente un país expulsor. Por lo tanto, pues las problemáticas son de gente que se quedó varada tanto en México como en Estados Unidos, en las fronteras. Hubo también otro fenómeno que fue la migración a la inversa, que nosotros le hemos llamado, que en el momento en que se cierran las fronteras, todas esas personas en tránsito, pues algunas decidieron regresar por sí mismas a Guatemala y eso provocó que, bueno, eso más las deportaciones que Estados Unidos hizo durante el tiempo de pandemia, y que algunos de esos vuelos venían infectados con personas de COVID. Incluso al día de hoy más o menos son 200 personas que se han dicho que han estado infectadas por COVID. Nuevamente, no sé si estás en mute.
No, no entra nada, ni un sonido. Ahora te escuchamos. Desafortunadamente perdimos tu señal hace como un minuto, entonces voy a pedir que reinicies. Estaba hablando de las deportaciones que eran positivos con COVID y después salió tu audio. Ah, bien, de acuerdo. Bueno, decía que con estas deportaciones, con personas tener albergues. Y pues en este momento existen albergues que están recibiendo todavía a los migrantes. Hubo suspensión de vuelos por un tiempo. No hubo deportaciones debido a estas denuncias del gobierno de Guatemala con Estados Unidos de que no se estaban cumpliendo con los protocolos. Y ahora de nuevo se activaron las deportaciones. Otro aspecto importante a mencionar es que a partir de la pandemia se suspende el acuerdo ACA que veníamos realizando de noviembre a marzo y que este acuerdo pues ya se tenían más de 900 solicitudes de asilo y refugio de salvadoreños, hondureños y solamente 20 personas habían solicitado quedarse en Guatemala, o sea, realizar el asilo en Guatemala. Esto para nosotros es la suspensión de ACA, es una noticia positiva porque siempre estuvimos en desacuerdo que se realizara, se hizo en un contexto anómalo de negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, y el gobierno actual que entró en enero, pues lamentablemente al parecer lo acepta, sin todavía haberse cumplido todos los procesos legales en Guatemala. Pero la pandemia hizo que este acuerdo se suspendiera y eso para nosotros es un respiro. Esperamos que los procesos legales que se están desarrollando en Estados Unidos se cumplan y de esa manera el acuerdo ACA no se siga desarrollando para el caso guatemalteco. Otro aspecto importante, y con eso termino, es que a pesar de todas las condiciones negativas que están viviendo los migrantes, tanto en los que regresaron como aquellos que están parados en las fronteras, pues los migrantes que siguen indocumentados en Estados Unidos, que se vieron con problemas, no solo que se infectaron, algunos fallecieron, otros no tienen empleo. A pesar de eso, en el mes de julio, las remesas fueron bastante altas. Incluso superaron en lo que se ha recibido en los años anteriores. Y eso muestra de alguna manera el compromiso que siguen teniendo los migrantes con sus comunidades, con sus familias y los enormes esfuerzos que siguen realizando en Estados Unidos para el empleo y para poder seguir. Marco, los deportados de Estados Unidos Gracias. en Colombia es otra dinámica. ¿Qué es? Brevemente, como de manera introductoria, Gracias. ¿cómo describirías la dinámica de los refugiados venezolanos, el desplazamiento en Colombia y la respuesta del Estado? Adam, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de Bola a este panel importante para la coyuntura actual. Colombia es un país que tiene una crisis multidimensional en cuanto a la movilidad humana forzada. Es un país de tránsito, muchas personas llegan a Colombia buscando otros territorios, es un país de llegada de refugiados, inmigrantes forzados masivos de Venezuela y de otros países. Es un país también con 8 millones de desplazados y con nuevos fenómenos de desplazamiento, más de 30.000 desplazados en lo que va corrido del año en desplazamientos masivos. También es un país donde hay personas que han retornado, pero también todo el país buscando protección internacional. Esta es la situación general de Colombia. Respecto de la situación de la gente de Venezuela, lo que ha ocurrido que ya tenemos cerca de 2 millones de personas de Venezuela en Colombia y el gobierno colombiano ha dado algunas respuestas en términos de, digamos, de darles un permiso de permanencia o de reconocer derechos de salud. A nivel judicial se ha logrado que se reconozca derechos de salud para las madres gestantes o para los niños, pero en general las respuestas que da Colombia son respuestas de corto plazo, son respuestas puramente de emergencia que no tienen la capacidad
de dar una solución más duradera a la gente. Y lo que hemos visto en el contexto de la pandemia es que toda esta gente de Venezuela, más las víctimas de Colombia, más contingentes enormes de personas que viven de la economía informal en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, hoy están expuestos a la pandemia. Y esa es una de las razones por las cuales Colombia hoy ocupa el 8º lugar a nivel mundial entre los países con mayor nivel de expansión del COVID-19. Hemos visto situaciones muy complejas como la gente de Venezuela que ha preferido regresarse a las precarias condiciones que tienen en Venezuela a quedarse en Colombia, porque les han pedido sus lugares donde pagaban una renta diaria para estar en un lugar bastante precario, y la gente les ha pedido estos, no solo a los venezolanos, también a muchos desplazados, a pueblos indígenas que viven en estos sistemas que se llaman de pagadiario, que es un lugar donde la gente paga un alquiler diariamente y que queda en zonas muy deterioradas de la ciudad. Entonces la gente ha empezado a vivir la crisis social de Colombia. Colombia no ha adoptado una política firme frente a esto. Digamos que en general la pandemia ha sido atendida con algunos subsidios que llegan a algunos sectores de la población, políticas de confinamiento, pero no hay una renta básica. Los sectores sociales hemos demandado una renta básica, que es la única forma de que la gente, un país que tiene tanta gente pobre, tantas víctimas propias y tantos migrantes en condición de precariedad socioeconómica, tengan la oportunidad de protegerse, de confinarse. Incluso hemos visto caravanas de buses, de la gente con sus pocos recursos. Los venezolanos han tratado de regresar a Venezuela y han quedado en una trampa. No pueden salir de Colombia por las medidas de confinamiento y no pueden ir a Venezuela, digámoslo así, ni quedarse, porque quedarse no es una alternativa. Hay políticas, hay intentos desde la alcaldía de Bogotá, desde las alcaldías, digamos, de las grandes ciudades de ayudar. También el gobierno nacional ha hecho algunas ayudas, pero son tremendamente insuficientes dada la magnitud del problema, y lo que hay de fondo es que Colombia no ha estado preparado para enfrentar estas crisis con un modelo robusto de solución duradera que le dé a la gente una posibilidad más allá de la simple emergencia, de lo más básico y más elemental. Placistas que vamos a ver en casi toda la región. Gretchen, una pregunta sobre México. México ha soportado la peor parte de las políticas del gobierno de Trump, y la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un poco sorpresiva. En su campaña, al inicio de su presidencia, AMLO hablaba mucho del enfoque humanitario hacia los migrantes. Pero Trump amenazó bastante, y ya el gobierno mexicano parece ser casi un socio dispuesto a cerrar el acceso a la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué cree que el gobierno mexicano ha respondido con tanta disposición a las demandas de Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido el impacto dentro de México de eso? Claro. Bueno, es la pregunta, además, de por qué México empezó con esta administración de Manuel López Obrador con una política, por lo menos una retórica centroamericana, hermanos centroamericanos, etcétera, el desarrollo, y luego cambiaron de giro. Yo creo que hay varias razones. Yo he preguntado, no me han dicho, o sea, nadie del Cancillería me ha dicho, esta es la razón, pero creo que hicieron una evaluación de la situación y decidieron que lo que más querían era que Donald Trump dejara en paz a México, porque el proyecto de López Obrador y la Cuarta Transformación es un proyecto nacional. Está enfocado en combatir la corrupción, en disminuir la desigualdad de la población en México. Al presidente López Obrador no le interesa la diplomacia, las relaciones exteriores. Se quiere concentrar completamente en el proyecto nacional. Entonces yo creo que pensaron, ¿cómo le podemos hacer para que no nos moleste? Porque en su campaña, obviamente, Donald Trump usó mucho a México para su campaña de xenofobia, de racismo y antimigrante. Eso es uno. Y hay otros temas. Claro que México al principio quería asegurar la firma y la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Eso ya se logró.
Luego, no sé si han estado hablando también de la protección de la población mexicana en Estados Unidos. México siempre tiene esta situación que quiere negociar protección para los 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, o los 600,000 Dreamers que son mexicanos, a lo mejor pensaban que podrían ganar unos puntos para DACA. Podría ser también para buscar cooperación en otros temas. Al principio, Estados Unidos pintaba que quería o iba a invertir en desarrollo en México, en el programa de desarrollo con Centroamérica. Sin embargo, eso tampoco se ha manifestado. Y luego la Cancillería ha hecho algunos intentos de introducir otros temas, por ejemplo, el tema del terrorismo, racismo en contra de la población mexicana en Estados Unidos, de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, la cooperación para disminuir el narcotráfico. Entonces, no sabemos muy bien cuál ha sido el quid pro quo, porque no se entiende. Bueno, yo por lo menos no he visto algo muy claro. Lo que sí es muy claro es que lo podían hacer porque políticamente el tema migratorio en México no tiene mucho peso. El gobierno mexicano puede violar los derechos humanos de la población migrante, pueden permitir secuestros, muertes, homicidios, masacres, y tiene muy poco costo político. Es algo terrible lo que estoy diciendo, pero en términos de costo político, el tema migratorio en México no tiene mucho costo, entonces siempre pueden ofrecer estas medidas, esta cooperación, y saber que no van a ganar apoyo en México de su base, por lo menos, que es la base de López Obrador. Y en cuanto a implicaciones de estas medidas, la cooperación con MPP, la cooperación ahora de recibir centroamericanos con las expulsiones, ¿no? Con el orden del Centro de Control de Enfermedades, ha sido devastador para las personas, para los seres humanos, personas migrantes, solicitantes de asilo, necesidades de protección. Ha sido horrible. Han habido secuestros, robos, extorsiones, muertes. Creo que se han salido en muchísimos informes de Human Rights First, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras. Otra cosa que ha pasado es que se han aumentado las solicitudes de asilo en México, que no necesariamente es algo malo. Sin embargo, sabemos que muchas de las personas, sobre todo centroamericanas, pero también haitianas, tienen familiares en Estados Unidos, tienen sus redes de apoyo en Estados Unidos. Y luego, me imagino, quiero pensar que han habido un aumento en costos de traficantes y las modalidades del tráfico, y muchas mujeres, niños y niñas con los cuales nosotros tenemos algunos casos que estamos representando en Tamaulipas ahora, y han pasado por lo peor que se puedan imaginar en cuanto a la violencia sexual dentro de México, la falta de comida en los campamentos en Matamoros. Entonces, en cuanto a implicaciones de esta cooperación o colaboración de México con las medidas de Estados Unidos, las implicaciones han sido. Usted ya mencionó los 960 y algo migrantes hondureños y salvadoreños que se han devuelto a Guatemala. ¿Por qué era que el gobierno de Jimmy Morales y ahora el gobierno de Alejandro Giammattei, ¿por qué aceptaron este acuerdo, ACA, o Tercer País Seguro, con Estados Unidos? ¿Ha buscado Guatemala limitar esas deportaciones, incluso después del COVID? ¿Cuáles son las otras acciones emprendidas por el gobierno de Guatemala para limitar el número de migrantes centroamericanos y de otros lugares que viajan a través de Guatemala? Bueno, lamentablemente el gobierno de Jimmy Morales estableció una estrategia de comunicación y de alguna manera de incidir en ciertos grupos cercanos al presidente Trump,
para encubrir la situación de corrupción e impunidad que se vivió en Guatemala y que fue descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, del 2015 a la fecha. Eso significó que el gobierno de Jimmy Morales y su ministro de Gobernación y su ministra de Relaciones Exteriores tuvieran una estrategia de complacencia a las solicitudes del presidente Donald Trump. Esa es una de las razones fundamentales. La otra es, obviamente, las presiones que el presidente Trump tuvo para que México aceptara lo que la compañera anteriormente mencionó y también para que Centroamérica entrara en esta dinámica de control de la población migrante centroamericana que se está yendo hacia Estados Unidos buscando refugio por las condiciones de inseguridad y por las condiciones socioeconómicas que imposibilitan que la población migrante o que la población de origen centroamericano pueda establecerse en sus países. Entonces, esas dos condiciones, por un lado, la condición del gobierno de Jimmy Morales que buscaba una complacencia, un apoyo de Estados Unidos, quien en periodo anterior había mantenido una política de los dos grandes partidos en Estados Unidos a favor de la lucha anticorrupción, a favor de la lucha anti-impunidad, cuando llega el presidente Trump, esta política cambia. Y es que cambia a partir de esos mutuos intereses, ¿verdad? Que los gobiernos centroamericanos continúen con impunidad y con corrupción y que Estados Unidos cumpla su promesa de detener la migración centroamericana. El presidente actual, presidente Alejandro Yamatei, pues al inicio de su mandato dijo que iba a estudiar el acuerdo ACA y que iba a precisamente a establecer en qué condiciones se había firmado y que posiblemente lo iba a revocar. Eso se dijo al principio del mandato. Sin embargo, meses después, la política queda en una aceptación de que esto ya estaba dado y que ellos iban a dar cumplimiento. Pero eso fue entre el mes de febrero, ¿verdad? Y marzo llega la pandemia y es cuando se suspende el acuerdo ACA. Y esa es la condición en la que estamos actualmente. Entendemos que ahora tenemos algunas noticias positivas desde Estados Unidos, donde esta política de lucha por la justicia, esta política de lucha anticorrupción, antiimpunidad, pueda tener continuidad y de esa manera entonces esperaríamos que el acuerdo ACA no sea una de las políticas principales, sino más bien atacar las causas que hace que en Guatemala, centroamericanos estén la reducción de presión de Estados buscando Unidos sobre refugio corrupción hacia se ve Estados más Unidos. claramente. Que hace que En Guatemala, centroamericanos la estén reducción de yendo, presión de Estados buscando Unidos sobre refugio corrupción hacia se ve Estados más Unidos. claramente el quid pro quo que en México. Marco, Colombia, bueno, tú ya tocaste ese tema de la respuesta cortoplacista de Colombia, pero a pesar de eso, Colombia ha recibido muchos elogios mundiales por tener como la respuesta más acogedora a los migrantes venezolanos. Dice que han gastado una porción importante del presupuesto nacional en vivienda, educación y otros servicios. De pronto, esta reacción debe al hecho de que Colombia hace 15, 20 años envió tantos refugiados a Venezuela durante su conflicto armado. A tu modo de ver, Marco, ¿son merecidos estos elogios a Colombia? Y mientras tanto, ¿cómo ha respondido el gobierno de Trump, de Estados Unidos, a la crisis venezolana migratoria en Sudamérica? ¿Ha habido algún esfuerzo de Estados Unidos para apoyar una respuesta humanitaria regional y coordinada en la región? Adam, voy a mirar los dos temas rápidamente. Uno, Colombia. Colombia tiene uno de los sistemas de atención de los refugiados más precarios del mundo. Básicamente su trayectoria en atención de refugiados se ha limitado a atender a algunos expresidentes en problemas, como el expresidente Carmona de Venezuela, Alan García,
no tiene una estrategia para atender. Por eso cuando la Comisión Interamericana dijo que había que la atención de los desplazados migrantes forzados de Venezuela hacia la región debía atenderse con la declaración de Cartagena, es decir, reconociéndoles su estatus de refugiados. Colombia abandonó esa perspectiva porque no tiene cómo hacerlo, no tiene una institucionalidad para hacerlo, no tiene cómo afrontar esa situación. Entonces decidió atenderles como migrantes. Y ustedes saben, la diferencia de los derechos de los migrantes y los refugiados es muy fuerte, débil, y en cierto modo Colombia ha sido generoso en cuanto a dar un permiso de permanencia y algunas ayudas muy básicas, pero en términos generales son de corto plazo y vive renovando permisos de residencia porque Colombia piensa que esta va a ser una crisis de corto plazo y da una solución bastante parcial. Está bien, digamos, hay que reconocer que esa actitud de por lo menos no pretender deportar a la gente ya es un avance. De alguna manera tiene que ver con que la frontera de Colombia y Venezuela es gigantesca y los venezolanos llegaron a Colombia de facto, es decir, no pidieron autorización. Cuando el gobierno se dio cuenta ya había más de 1 millón en Colombia y porque son países muy integrados. En la ciudad de Cúcuta y San Cristóbal es una única ciudad y así ocurre en muchos puntos de frontera. Entonces, de alguna manera esto ocurrió sobre los hechos y Colombia tenía una actitud de atenderles en ese plano, pero con una mirada de corto, y Colombia tenía una actitud de atenderles en ese plano, pero con una mirada de corto plazo, con medidas muy precarias y por eso hoy las medidas han quedado al desnudo porque de alguna forma son muy insuficientes y la gente prefiere el hambre de Venezuela que el hambre más los riesgos y las miserias de Colombia. Eso es lo que hemos visto, más de 90.000 personas se calcula han regresado a pesar de tener condiciones muy adversas en Venezuela. Y sobre el segundo punto vale la pena señalar una tensión muy fuerte que vamos a vivir. Yo creo que ya lo ha advertido la CEPAL, la OIT, el Programa Mundial de Alimentos, la OMS. Vamos hacia un deterioro de derechos humanos en la región y vamos a un deterioro de los indicadores sociales. Se va a perder más de una década en términos de desarrollo en la región, dice el Fondo Monetario Internacional, más de 10 puntos del PIB. Podemos aumentar a 240 millones los pobres de América Latina. Los pobres extremos van a llegar a 83 millones, como están las cosas. Se prevé eventualmente hasta afectaciones de hambre física para más de 40 millones de personas por parte de estos organismos. Entonces vamos hacia una crisis que va a generar mucho más tentativas de migración porque la gente huye de las guerras, la gente huye de cuando hay un desastre económico, cuando hay una crisis social. Entonces creo que la gente va a buscar alternativas ahora en una situación de precarización social en un continente que es de renta media, pero que es un continente profundamente desigual. Y entonces esta desigualdad genera desprotección y la gente va a buscar alternativas. Pero es sorprendente que en un momento como este, la tendencia desafortunada a nivel mundial es el proteccionismo y la tendencia a nivel mundial es que cada país resuelva su problema. Hemos visto una actitud muy restrictiva del gobierno de los Estados Unidos hacia los migrantes refugiados que todos conocemos, pero también hemos visto países de Europa que están cerrando puertas y fronteras. Y recordemos la cifra del señor Guterres, que ha dicho a nivel mundial, el 84% de los refugiados es atendido o sea que los más ricos solo aportan el 14%, pero a veces hay una queja desproporcionada de ellos sobre el costo de los refugiados en sus territorios. Yo creo que sí hay que buscar una solución global, como ha dicho Antonio Guterres, ningún país se salva solo, pero por otro lado hay que buscar una respuesta regional. Nosotros hemos apelado a la CEPAL desde un grupo de intelectuales, dirigentes sociales, políticos, de derechos humanos, diciendo que ojalá la CEPAL lidere en América Latina una respuesta regional focalizada en las poblaciones más vulnerables. Y ya sabemos que los más vulnerables son los migrantes forzados, los refugiados, muchas veces los pueblos indígenas, la gente afrodescendiente. Entonces necesitamos una respuesta regional y hemos invocado a la CEPAL porque es un organismo de Naciones Unidas. Ojalá Estados Unidos allí pueda concurrir también, los países de Europa que hacen parte de la CEPAL, el Japón, a buscar, a ver si logramos una política de solidaridad internacional e intrarregional que permita a los países más afectados tener alguna alternativa. Obviamente que también hay que buscar reformas, como lo ha planteado la CEPAL, reformas tributarias progresivas para que de alguna forma se pueda distribuir mejor el ingreso en la coyuntura que viene, en la lógica de reactivación que va a marcar la situación de la post-pandemia. Ya sobre Estados Unidos ha venido, digamos, tiene una política bastante restrictiva frente a refugiados, inmigrantes forzados, lo sabemos.
en el caso colombiano, en el caso de Venezuela, lo que ha hecho Estados Unidos es con su cooperación apoyar agencias multilaterales como las oficinas de derechos humanos o el ACNUR, la OIM. Sabemos que hay financiamiento de programas importantes de Estados Unidos para esas agencias, pero también sabemos que la demanda de los migrantes y las necesidades de recursos son mucho más altas de las que hoy disponen estas instituciones para atender la crisis. Es 12 o 13 minutos, entonces creo que no vamos a abrir a otras preguntas para poder profundizarnos un poco más de eso. Esa última pregunta tiene que ver con la mirada hacia el futuro. Los últimos años hemos visto un gran incremento de movilidad humana en la región, pero puede ser prólogo de algo mucho mayor. Como acaba de decir Marco, con el COVID, con el aumento de la pobreza, es posible que va a haber mucho más migración. Si seguimos aquí en Washington con el gobierno de Donald Trump, hay casi ninguna posibilidad de que va a haber más esfuerzos para apoyar a los migrantes. Se va a seguir buscando limitar drásticamente la cantidad de migrantes y solicitantes de asilo aquí. Si hay un cambio de gobierno aquí, va a haber algunos pasos y serían muy bienvenidas. Entonces, sus sugerencias. Y eso es lo que ahí voy. Para Estados Unidos, pero también para instituciones internacionales, digamos CEPAL, si tiene esa capacidad institucional, ¿cuáles son los pasos que deben tomar? ¿Con un gobierno muy hostil a los migrantes o sin un gobierno muy hostil que busca otras maneras? ¿Cómo deben arrancar de manera de recomendaciones de política? Y voy en la misma orden. Primero Gretchen, después Ursula y después Marco. ¿Qué deberían? Bueno, ok, voy a empezar con si sigue Trump, ¿no? ¿Qué deberían de hacer el gobierno mexicano? Bueno, con o sin Trump, el gobierno mexicano tiene que seguir sí o sí fortaleciendo el sistema de protección en México. México, por ejemplo, tiene una ley de refugiados bastante amplio, bastante generoso. El problema es la institucionalidad, ¿no? La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene un presupuesto de aproximadamente $2 millones al año, que fue el doble del año anterior, y el año pasado tuvieron más de 70,000 solicitantes. Entonces, es muy obvio que no hay voluntad política para fortalecer el sistema de protección a solicitantes de asilo en México. Y eso es algo que estamos tratando, por supuesto, de incidir. También hay posibilidades en cuanto al tema de reconocimiento. O sea, para mí es muy interesante que México sí tiene un proceso para reconocer a las personas bajo Cartagena. Cartagena es parte de la ley de refugiados en México, y actualmente tienen lineamientos para el reconocimiento de la población venezolana. Empezaron a también aplicar lineamientos de reconocimiento bajo Cartagena para la población hondureña, y no sé si o no han estado platicando de que también lo van a empezar a aplicar para la población salvadoreña. Entonces, ¿cómo puedes tener un país que reconoce casi prima facie que las personas que están saliendo de estos países, ¿no?, son refugiados por violaciones masivas a sus derechos humanos, violencia generalizada, bajo Cartagena, cuando tenemos Estados Unidos que actúa como si las personas hondureñas, salvadoreñas, venezolanos son criminales? O sea, ahí sí se ve la politización del tema de asilo. Entonces, creo que en México tenemos que seguir empujando para que haya más reconocimiento, más protección, pero también otros tipos de visas, una reestructura de acceso a visas de trabajo para la población centroamericana, sobre todo, ¿no? O sea, otras nacionalidades también, pero ahorita población venezolana, población, por ejemplo, de Nicaragua, son los que tienen mejores casos de asilo bajo la definición de 51. Entonces,
eso yo creo que no con Trump, sin Trump, eso es lo que tiene que seguir haciendo México. El tema regional, y ahora me dice si ya me pasé de tiempo, creo que la retórica del gobierno de López Obrador al principio, no las acciones, la retórica estuvo bien. O sea, sí hay que cambiar la narrativa de México, Centroamérica como una región. Por supuesto, el programa del Plan de Desarrollo, ¿no?, entre México y Centroamérica, que también tiene mucho apoyo de la CEPAL, pues se empezó a implementar un poco, ¿no?, con estos dos programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, pero eso son cositas muy simbólicas, esto es simbolismo. Sin embargo, creo que la retórica en sí, para ir cambiando la narrativa, es importante. Y finalmente, en cuanto a... Hoy tengo demasiado que decir. ¿Qué deberíamos de hacer? Es que estaba viendo mis notas. Si gana Biden, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Biden tuvo esta experiencia no muy recomendable de la Alianza para la Prosperidad, ¿no? Cuando hubo esta situación de los niños y niñas en 2014, pero bueno, conoce la región, no sé, porque es una ventaja, y Estados Unidos, si gana Biden, va a tener un tremendo trabajo de volver a mantelar el sistema de protección, ¿no?, en Estados Unidos. De estas 400 medidas que ha tomado Trump durante los últimos 4 años, pues, ¿dónde empezar? Y creo que tendría que ser paulatina, ¿no? O sea, empezar a lo mejor con MPP o empezar con el título 42. O sea, primero tienen que dejar de expulsar a la gente y volver a darles oportunidades de solicitar asilo en Estados Unidos. Pero entonces habría que trabajar con todas estas medidas, primero título 42, ¿no? La admisibilidad, el metering, dejar de aplicar MPP. Úrsula habló de las ACAs, ¿no?, que son absurdos, pues estos los pueden cancelar. Entonces hay muchas cosas que tendrían que hacer, pero también creo que una administración de Biden, como habló Marco, tendría que prepararse desde ahora para un nuevo éxodo, ¿no? Un nuevo éxodo post-COVID. Entonces, hay que ver, yo me imagino que es un reto muy grande ver cómo se pueden volver a mantener y también pensar en nuevos flujos en la frontera entre México y Estados Unidos al mismo tiempo. Eso. Y me da pena, siempre, no me gusta eso de tener que comprimir todo dentro de 1 hora, pero nos quedan como 6 o 7 minutos. Doy la palabra a Úrsula sobre la misma pregunta. ¿Qué debemos hacer ya? Bueno, yo quisiera remarcar que Centroamérica está en una situación sumamente crítica de explosiones sociales en todos los países. Precisamente porque se rompió una política bicameral. Bueno, en el caso guatemalteco fue más evidente con respecto a atacar las causas de gobiernos que están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, que además utilizan el erario público para la corrupción y los negocios privados. Y eso impide que tengamos unas condiciones sociales y económicas para que las familias, y que además tenemos condiciones históricas, estructurales de pobreza, de marginación, de exclusión, y con lo que decía el compañero de Colombia, que se van a agudizar de ingobernabilidad. Lo que va ganando terreno en Centroamérica es el narcotráfico y el crimen organizado, y los estados cooptados y capturados por sistemas que ya no tienen viabilidad si no hay cambios fundamentales para un Estado de Derecho capaz de garantizar las condiciones de vida de la población mayoritaria. Y eso Estados Unidos lo debe de tener sumamente claro.
como decía la compañera de México, gane Trump o gane Biden, necesitamos volver a una política estable con respecto a los gobiernos de Centroamérica y con respecto a las políticas de apoyo a la justicia y de apoyo a estos temas que he mencionado. Por otro lado, también Centroamérica tiene un desafío fundamental de establecer políticas internas de movilidad regional y eso va por fortalecer su CEA4, que es esto que permite movilidad en Centroamérica, de ampliar el sistema de CEA4 no únicamente para una movilidad temporal, sino incluso para poder hacer una movilidad laboral, educativa, etcétera. Y también nuestra relación con México es fundamental porque ya Centroamérica no es solo Centroamérica. Tenemos una vinculación muy importante con México, va a quedarse mucha gente en aquel país y necesitamos restablecer el diálogo, necesitamos restablecer las relaciones transfronterizas en función del desarrollo y no de la seguridad, y necesitamos fortalecer las relaciones socioeconómicas para que realmente construyamos una región más próspera. Y con Estados Unidos, obviamente que lo que se requiere es restablecer la discusión del sistema migratorio, porque lamentablemente sí se hicieron varios acuerdos gubernativos con el presidente Obama, ahí se hicieron diversas deportaciones, pero la diferencia con el presidente Trump es que desestructura todo el sistema que medianamente se había avanzado con el presidente Obama. Por ejemplo, están los jóvenes que todavía están esperando ser regularizados, que llegan a Estados Unidos siendo niños. Están los programas para Centroamérica, donde no está Guatemala, de los TPS. Está ahora los que están solicitando asilo y refugio. Además, hay una promesa de ampliar las visas de trabajo, que pueden ser una alternativa temporal. Y también el tema de reunificación familiar, que eso está dañando mucho a las familias centroamericanas. El hecho que los padres hayan sido deportados, que los niños estén en Estados Unidos muchas veces dejados o con organizaciones no gubernamentales o incluso situaciones que se están dando en los centros de detención. Creo que hay que modificar seriamente el sistema migratorio si no queremos ampliar la situación, por ejemplo, de trata de personas que se está dando en estos cinturones fronterizos y que pueden afectar seriamente, que de hecho ya están afectando seriamente los derechos de niñez, de juventud, de mujeres fundamentalmente. Entonces, los retos son esos en esas dimensiones. Gracias. Muchas gracias. Y Marco, tengo pena de dejarle la palabra últimamente, pero no, quiero escuchar lo que puedes decir. Está muy bien, Adam, gracias. Yo creo que Rachel, Úrsula han planteado de manera muy contundente temas claves de esta discusión. Yo quisiera complementariamente decir tres cosas. Una, la pandemia nos ha traído un gran desastre, pero también una oportunidad de cambiar la lógica de los valores que rigen en las sociedades de hoy, que es la acumulación primero, las armas primero, ese tipo de cosas, y ha dejado un mensaje. Las sociedades que no tienen protección social son vulnerables a cualquier cosa. No hay economía posible si no hay protección social. Creo que ese es el primer problema. El segundo es que en todas partes, en Estados Unidos y en todas partes, los gobiernos actuales, más los que vienen, tienen una agenda condicionada porque la pandemia cambió las reglas. Y entonces los programas y los planes que tenían tienen que ser repensados, reformulados en función de lo que viene ahora. Y en Estados Unidos hay una apuesta muy clara en la que hay dos corrientes muy fuertes. Una, al aislacionismo, a buscar una solución a América primero, como dice el presidente Trump, y otros que plantean un poco que Estados Unidos es muy importante, pero que hay que mantener un esfuerzo multilateral y fortalecer organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que creo que es un debate importante. Y el secretario general de la ONU en 2018 hizo un llamado muy importante a la humanidad. Dijo: hay que hacer un llamado por los derechos humanos, un llamado a la acción, porque se está deteriorando todo el sistema de derechos humanos creado después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que también hay que ver las crisis como oportunidad. Esta crisis nos debe llevar a fortalecer
establecer un enfoque de derechos humanos y de protección social en todas partes. Y sobre América Latina me parece que es un mensaje, la pandemia deja un mensaje muy fuerte a la región sobre la necesidad de tener instrumentos de integración mucho más sólidos. La verdad es que la región ha sido digamos, errática en el tema de la integración, de éxito, pero no hay un esfuerzo que sea capaz de recoger la pluralidad de la región en una perspectiva de integración, y en este sentido creo que hay que inspirarse un poco en Europa para buscar alternativas en este sentido. Y un último punto que creo que desde Estados Unidos se puede apoyar mucho es que recientemente el Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos, ha pedido un cese del fuego en situaciones como la de Colombia o la de la región andina, y creo que es muy importante que se mantenga esa política de tratar de desestimular guerras, porque las migraciones forzadas provienen de nuevo de esos desastres políticos que terminan en guerras, de los desastres sociales que terminan en hambre o de otro tipo de persecuciones. Entonces creo que hay que volver al multilateralismo, a la integración. Es tiempo de solidaridad, diría yo, es tiempo de humanidad, no es tiempo del sálvese quien pueda. Decía la audiencia, nada más es evidente escuchando todas sus contribuciones que tenemos que alistarnos para un nuevo éxodo en un momento de institucionalidad débil, con mucha corrupción, crimen organizado, una susceptibilidad fuerte al acoso del gobierno de Estados Unidos, si Estados Unidos escoge seguir acosando, con una proclividad a las respuestas cortoplacistas. La respuesta requiere más resistencia a las imposiciones unilaterales de Estados Unidos, que los países aplican sus propias leyes con mayor institucionalidad, que cooperan más, que integren más, que hayan más respuestas multilaterales, hasta un cese de fuego mundial, si se podría. Hay que cambiar la narrativa, y Estados Unidos tiene que reconstruir todo lo que se ha destruido en los últimos 3 años y medio. Con nada más, les agradezco y doy la palabra a Maureen Meyer, nuestra vicepresidenta para políticas en WOLA, para concluir, porque estamos concluyendo toda una serie de eventos. Gracias a todos. Muchas gracias por darme la palabra. También, como decía Adam, nomás quiero dar unas palabras como de cierre de todos los paneles, y voy a cambiar el inglés para cambiar un poco la dinámica, porque también había preparado mis comentarios finales en inglés, y quizás para dejar descansar un cambio para los intérpretes también. Y nomás, switching. Pues para poder abordar las políticas de la administración de los Estados Unidos hacia Centroamérica y Latinoamérica, y que debemos cambiar en este curso. El panel ha abordado unos temas clave, desde la consolidación del poder por líderes autoritarios, también cómo se ha socavado el Estado de Derecho, también el cierre de espacios cívicos, y el panel de ahora sobre la migración, la movilidad, y también las solicitantes de asilo y refugiados. Y estas tendencias se han visto bajo la administración de Trump, y también los líderes autoritarios y los procesos democráticos, también la corrupción generalizada, y también cómo necesitamos soluciones a largo plazo para los refugiados y los solicitantes de asilo. Pues en la administración de Trump esto se ha visto exacerbado por líderes que llegan a emular a Trump, o que no apoyan la democracia y los derechos humanos como los pilares que necesitamos. Y también en Estados Unidos hemos visto el abuso de la policía, injusticia, y también los agentes federales que han sido desplegados a diferentes localidades donde no se les ha convocado, y también, como vemos, estas violaciones localmente en Estados Unidos. Ahora, los panelistas en todos los 4 paneles han encontrado maneras como esta administración ha legitimado algunas políticas que trabajan en detrimento de nuestros pueblos. También están idealizando algunos líderes políticos que son autoritarios, y también que no están abordando las crisis que vemos también en Venezuela y América del Suramérica. Y también Gretchen y Úrsula mencionaban las políticas draconianas que se veían contra los inmigrantes.
Pero también cuando vemos el impacto de Trump, pues muchos panelistas han hablado de los pesos y contrapesos que tiene el Congreso también y cómo se puede tener un impacto para marcar el cambio. También el AID ha tenido también un papel importante, también cuando estamos apoyando a los periodistas y también las investigaciones contra la corrupción. Y también hemos promovido la discusión sobre cómo Estados Unidos puede tener un papel más constructivo en la región, trabajando multilateralmente, promoviendo las elecciones libres y justas que se alejan de las ideologías, también el combate a la corrupción con penas investigativos y también fiscales y jueces que les protejan y también las respuestas a los solicitantes de asilo y refugiados y también cumplir con las obligaciones de proteger a estas personas que no se ha visto tanto en esta administración. Así que todas estas han sido discusiones de extrema importancia para América Latina y también para nosotros y continuaremos discutiéndolo en estos 4 años próximos, ya sea bajo una administración Trump o de Biden. Muchas gracias a todos, a los panelistas, a Karen Hernández, a Wola, los intérpretes, y les pido que por favor visiten el sitio de Wola para que veamos los materiales que producimos. Muchas gracias nuevamente y anticipamos con ansias otras discusiones tan importantes como esta. Gracias. Muchas gracias a todos.